Con fecha 25 de marzo quisiera actualizar la información que he generado y que dispongo sobre esta expansión de la enfermedad COVID-19. Brevemente quisiera explicarles cómo ha ido la evolución del modelo de simulación sobre la expansión de la enfermedad, qué va a ocurrir en los próximos días, algunas noticias sobre el enemigo, sobre el virus, noticias sobre nuestra primera línea de combate que tenemos en los hospitales y, por último, alguna consideración final. Con respecto al modelo, ha funcionado muy bien hasta el 15 de marzo y estoy seguro que seguirá funcionando muy bien después de que se estabilicen dos medidas que se han ido tomando y que esas medidas pues han sido contradictorias entre una y otra y en menos de una semana. La primera medida pues ocurrió el día 8 de marzo, en el cual pues se tomaron medidas para el fomento del contagio. De manera que sin duda, debido a esa acumulación de masas, pues subirá el número de infectados, también subirá el número de fallecidos debido a este tipo de actos, ¿no? Y la segunda medida pues es justo contrario, ¿no? Intentar frenar la expansión de esa epidemia y esperemos que en los próximos días pues empiece a dar sus resultados dentro de esa disminución del número de fallecidos. Esto hace que el modelo no responda porque hay positivos y negativos por un lado y por otro. Pero claro, no nos podíamos quedar aquí y teníamos que seguir viendo qué es lo que puede ocurrir aplicando otro tipo de modelos. En este caso no de simulación, sino modelos predictivos en cuanto a ajuste de polinomios, curvas, etcétera, para ver cuál es el desarrollo y la expansión que tiene ahora mismo. Bueno, pues recordarles que estamos trabajando con tres variables: la variable de contagiados, que la verdad no nos merece ninguna fiabilidad, puesto que resulta que las test que se realizan ahora, hoy en día, pues tienen un 40% de falsos negativos. Esto significa pues que a lo mejor se tiene la enfermedad después de hacer el test. Y luego el que no lo tenga hoy no quiere decir que no lo tenga mañana o pasado. O sea, que resulta que para medir y aplicar estos test, pues realmente se tendrían que hacer para hacer el triaje en los hospitales y ver quién tiene el virus y quién no tiene el virus, para decir, oiga, pues no solo está presentando los síntomas, sino tiene el virus, tiene usted que pasar a ser tratado o no, ¿no? Bueno, por otro lado, el número de contagiados, según epidemiólogos, concretamente un español que trabaja en Estados Unidos, pues salió hace unos días en la noticia diciendo: multipliquen ustedes por 10 el número que tienen ahora mismo de contagios, ¿no? Y no se llevarán ninguna sorpresa. Pues puede ocurrir, ¿no? Y entonces vamos a verlo luego cómo se puede hacer este cálculo. Luego, con respecto también al dato de la UCI, resulta que los datos de China y de Corea del Sur pues tratan específicamente del uso de los respiradores y también de los ingresos en UCI. Lo que pasa es que los datos que tenemos ahora mismo en España por el Ministerio de Sanidad no discierne entre estas dos variables. Entonces habla de ingresos en UCI en general, pero de la utilización del aparataje en cuanto a los respiradores no dice nada. Sin embargo, un dato que es fiable, puesto que ya no es un dato estimativo como los contagiados o un dato confuso como los de UCI, pues puede ser el de fallecidos, evidentemente, porque estos están certificados y son certificados como fallecidos por la enfermedad. Por tanto, son datos que son altamente fiables, ¿no? Bueno, pues a partir del número de fallecidos es cuando se establece ese modelo. Entonces, viendo, por ejemplo, intentando ver cuál ha sido el ajuste de esos fallecidos que hemos tenido a lo largo de estos últimos días, pues vemos que existe una clara tendencia y lo que he hecho ha sido ajustar un polinomio en el cual nos puede predecir qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, ¿no? Si se miran o se ven que los fallecidos en cada uno de los días, pues se ve que se ajusta bastante bien a la realidad, ¿no? Por tanto, podemos predecir qué es lo que puede ocurrir si la tendencia sigue igual y las medidas para combatir COVID pues empiezan a hacer efecto o no. Pues les pido, por favor, si quieren ustedes saberlo, ya para mañana, día 26, la expectativa de fallecidos en toda España pues está en torno a este valor, al de 4.183. Para el 27, 5.000, casi 100. Para el 28, 6.000 y algo. 29 algo. El 30,
el 30 serían 8.796. Lo he hecho en este margen, de manera que ustedes puedan seguir y puedan ser los primeros en llevarse una grata sorpresa si esto ocurre. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Porque esos datos que se están prediciendo con respecto a estos días no coincidan. Es decir, aquellos que aparezcan en prensa o que aparezcan en televisión o que publique el Ministerio de Sanidad, que sea alguno de ellos menor a estos que está prediciendo la tendencia que tenemos en la curva. Esto significará que están empezando a hacer efecto las medidas. No será un canto de alegría grande, puesto que esto significa no hemos llegado ni mucho menos al pico, por mucho que nos digan en televisión, todavía ese pico tardará, pero sí significa que las medidas están empezando a ser próximas y a tener efecto. ¿Y qué ocurre para Madrid? Pues una cosa similar, o sea, he hecho para los datos de Madrid una aproximación y hemos visto también cuál puede ser la predicción. Y la predicción para Madrid en los próximos días es para mañana pues el número de fallecidos que aumente a esa cifra, el 27 a 2.566 y así pues exactamente igual. Si ven ustedes que alguno de estos días el número que aparece en prensa o en televisión es inferior a ese número, que sería la tendencia que llevaríamos con respecto al número de contagios y por tanto el porcentaje de número de fallecidos, pues serían buenas noticias, ¿no? Significaría que empezaría a tener cierto efecto las medidas de confinamiento que tenemos todos los españoles. Bueno, y alguna provincia más diría, ¿y por qué Madrid y España? ¿Y qué ocurre en Almería, no? O en Málaga, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que el Ministerio de Sanidad toda la información que da lo da por comunidades, ¿no? En mi modesta opinión, el combate contra el virus y contra la enfermedad debería ser por provincias, son donde están los hospitales. Si se fijan ustedes, por ejemplo, el número de contagiados que se calcula para Málaga no tiene nada que ver con los de Huelva y Almería. Sin embargo, las medidas que se pueden estar dando a nivel comunidad autónoma pues van a ser exactamente las mismas, ¿no? Entonces parece que tendríamos que aproximar las medidas dependiendo de cómo vaya el contagio en cada una de las provincias, porque los medios sanitarios se tienen justo en la provincia, ¿no? Bueno, pues ese es solamente un comentario con respecto a que debemos de combatirlo por núcleos cuanto más individuales mejor. Bueno, concretamente eso está ocurriendo con nuestro confinamiento familiar, ¿no? Somos los núcleos más pequeños que tenemos que quedarnos aislados. Bueno, pues a nivel provincia creo que debería hacerse igual. Bueno, pues sobre el enemigo tenemos algunas noticias, ¿no? Ya sabemos que ataca de manera desigual a personas mayores o a jóvenes y entonces pues sabemos que, por ejemplo, infectados menos de 30 años pues son pocos, un 10%, que por la UCI pues pasan la mayoría de los de 60 años o mayor, casi un 70%, que ingresados menos de 20 años son pocos, pero que ingresados o mayores de 70 pues son casi el 50%. Una cuestión curiosa es que algunos pacientes presentan anosmia y ageusia, que consiste en perder el olfato o el perder también el gusto. Entonces, si alguno de ustedes nota que esto ocurre, pues puede ser uno de los síntomas que a algunos pacientes les ocurre, ¿no? Entonces es bueno saberlo porque pueden detectar la enfermedad en caso de que les ocurra esto, ¿no? El número de contagiados, como les digo, es importante, está subiendo mucho. Los contagiados oficiales, pues ahora mismo están en unos 47.000 y pico en España, en Madrid en los 14.000 y pico. En realidad, los contagiados estimados según el número de fallecidos y según ese 1% que aparecen en los estudios de China y de Corea del Sur, pues es mucho más, 343.000 y 182.000. Y ahora cuadra lo que dicen los expertos desde Estados Unidos en lo referente a que multiplique usted por 10 lo que tiene. Pues sí, posiblemente habrá que multiplicar por 10 el número de contagios oficiales, ¿no? Y la población susceptible de ser infectada, pues se calculaba en un 70%. Ahora yo estoy prácticamente seguro que no vamos a llegar ahí. ¿Por qué? Pues la vacuna va a llegar más tarde, pero posiblemente
la época estival o el buen tiempo, etcétera, pues hará que no lleguemos al total de la población susceptible, que como les decía se calculaba en el 70%. Y el tercer remedio, ya deberíamos de estar con esta cantidad alta de fallecidos, pues echando una mirada al cielo de vez en cuando y diciendo, bueno, esto que no controlamos los humanos, por favor echarnos una mano desde arriba. Bueno, pues esto también sería importante que lo tuviéramos en cuenta. Y algunas noticias sobre nuestra primera línea, pues que esa idea que tenemos de la enfermera que nos está atendiendo y pues en los hospitales no ocurre eso. En los hospitales resulta que las enfermeras, con poco de ayuda del personal auxiliar de enfermería, pues tienen que estar atendiendo 30 a 40 camas a la vez ahora mismo. Y eso implica que la propia enfermera pues está absolutamente saturada, todo el personal sanitario está muy saturado en esto. Claro, pero no solamente existe un pabellón o una planta en la cual están trabajando, sino existe también la de al lado. Y como tienen un riesgo muy grande de contraer la enfermedad, puesto que están en continuo contacto, y ya les hablé en el vídeo anterior sobre la carga viral, están continuamente expuestos a esto, pues la posibilidad de que la enfermera de al lado caiga y la planta se tenga que hacer cargo una sola enfermera con 2 auxiliares o con 3 auxiliares de 60 pacientes. Esto implica que hay que decidir a quién atender y esto la verdad es que es devastador, puesto que el propio personal sanitario no solamente sufre físicamente, sino también psicológicamente ante la situación. Es decir, están sufriendo de un estrés de guerra sin bombas, sin balas alrededor, pero exactamente igual como si estuvieran en guerra, viendo cómo están cayendo alrededor un montón de personas, ¿no? Bueno, pues esto tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que están sufriendo un montón y se lo agradecemos. Bien, pues no solo padecen grandes problemas desde el punto de vista personal, sino también la utilización del material, ¿no? Resulta que deberían tener pues una equipación adecuada que les permite el poder no contagiarse cuando están tratando con pacientes, pero sin embargo lo que ocurre es que no llega ese material, no se ha previsto ese material y resulta pues que tienen que improvisar como pueden, ¿no? Es decir, no solo están poniéndose en riesgo con su trabajo y con saturación desde el punto de vista psicológico, sino también resulta que no tienen el material adecuado para poder combatirlo. Bueno, pues esto es encomiable, la verdad es que son nuestros héroes, tenemos que aplaudirlos y en defensa de ellos y de todos los caídos que estamos teniendo en estos días y en los venideros, habrá que ajustar cuentas. Posteriormente, en memoria de ellos y intentando honrar su esfuerzo, tendremos que ver quién es responsable de esto y tendremos que analizar exactamente si se podía haber previsto y se podía haber evitado todo este dolor y todo este esfuerzo que se está haciendo. Y por último, pues unas consideraciones finales. No pequen de ser prudentes, es decir, aquellas personas mayores que son de una generación sufrida, en la cual pues más de 60 años les dices que se mantengan en casa aunque tengan síntomas, por propia responsabilidad lo hacen, pero lo hacen hasta extremos ya que llegan al límite y entonces resulta que ya cuando llegan a los hospitales es difícil el poder combatir la enfermedad. Por tanto, si tienen fiebre, tos, son mayores de 60 años, en los primeros síntomas los cuales tengan disnea, dificultad a la hora de respirar, directamente al hospital. Y otra cuestión que sería buena, pues es que si tienen fiebre y tos y ya empiezan a tener los primeros síntomas, aunque no hayan llegado a la gravedad, intenten hablar con su médico, con el médico de cabecera o con salud o con quien pueda, para intentar tomar la medicación antiviral lo antes posible, de manera que sea un preventivo antes de llegar al hospital. Y por último, recordarles que seguimos en la lucha, que no entre por la puerta, que lo que tenemos que hacer es mantener una higiene continua en cuanto a esa lucha contra el virus. Pues nada más, cuídense mucho y un cordial saludo.